Buenas noches, maestro. Mi nombre es Alan y creo que usted alguna vez fue joven y también pidió permiso. Entonces yo quise escoger este tema sobre los permisos con los papás. Todos alguna vez hemos pedido permiso a nuestros papás para salir o para hacer cualquier actividad. A veces inconscientemente empezamos a hablar y al ponernos un poco nerviosos, pues empezamos a perder la coherencia y lo que estamos diciendo. Es por eso que la mayoría de veces nos rechazan el permiso. En mi caso, muchas veces me negaron el permiso por falta de comunicación y hasta la fecha varios permisos me resultan imposibles de que me los den. Es por eso que hay que mejorar más la comunicación y la manera de decir las cosas. Es fundamental que cuando vayamos a pedir permiso ya tengamos bien planteada la idea de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a salir a una fiesta, hay que pensar en las posibles preguntas que nos harían. O sea, en mi caso, mis papás me dirían, no, que dónde va a ser, con quién vas a ir, a qué hora te vas a regresar. Entonces en la cabeza ya tienes que hacer todas esas ideas para poder contestar bien. Si llegas a contestar mal y te llegas a trabar o te pones nervioso, lo más probable es que te digan que no y no va a haber de otra. De igual manera, el ejemplo que yo quise perfeccionar y reflexionar bien fue que una vez yo pedí permiso para salir y fueron 3 horas antes, entonces me dijeron que no. Entonces yo me puse a pensar por qué me dijeron que no. Y fue por el simple hecho de que fue 3 horas antes de que pasara eso. Es muy evidente que mis papás se dieron cuenta que no estaba preparado para pedir permiso. Me vieron más abajo que ellos, entonces dijeron, pues sabes qué, no vas a ir. Aparte de que fue con mucha anticipación, o sea, fueron 3 horas. Y o sea, para conseguir un permiso así está muy difícil. Tienes que tener claro lo que vas a decir. Y yo en ese momento, la verdad es que no estaba muy preparado. Es por eso que me dijeron que no. Es por eso que a veces se gana y a veces se aprende. Y yo me puse a pensar de por qué no me dejaron y me lo planteé muchas veces. Y siento que pedir permiso tiene su chiste, tiene su ciencia, su labia. Tienes que ser muy inteligente para pedir un permiso, obviamente. Entonces, si pedimos permiso sin su chiste, sin todas las maneras posibles que hay, lo más probable es que no nos dejen. Ok, hasta ahí quedó claro. En cambio, si tú te ves más seguro cuando vas a llegar con tus papás, por ejemplo, llegar y hola papás o algo así, así como de ¿cómo están? Quiero pedirles permiso para algo. No tienes que verte tan lelo, tienes que ser más aventado y sin miedo. Por ejemplo, yo en mi caso llegaría, oye papá, pues fíjate que me invitaron a una fiesta y pues no va a ser tan tarde. Entonces yo le introducí que no iba a ser tan tarde, entonces como que calma las cosas. Y si en ese mismo momento tú le dices, no, y va a ser por aquí, cerca en el área, no está tan lejos, aunque esté o sea, muy lejos, tú puedes decir que está cerca y eso va a alivianar más. Entonces ya cuando te sientas preparado, ya que lo tienes así suavizado, tienes que pensar como papá. Si no piensas como papá, pues obviamente no. Y un papá piensa de, este güey se va a ir muy lejos, va a regresar muy tarde, entonces no lo voy a dejar ir. Entonces por eso hay que introducirle de que va a ser cerca, voy a regresar temprano y va a hacer que se calme. O sea, él se va a sentir entendido y va a ser más fácil que nos deje todavía. Entonces de esto aprendí que hay que suavizar más las cosas para pedir permiso. También aprendí que hay que saber hablar y no solamente para pedir un permiso para un incremento de sueldo en el trabajo, puede ser para cualquier cosa. Te sirve mucho en la vida saber hablar y no tener miedo al hablar. Incluso frente a una cámara hay que intentar expresar lo mejor de uno mismo y no tener miedo.
Es por eso que hay que practicar muchísimo y muchísimo y muchísimo hasta perfeccionar nuestra comunicación. Por ejemplo, este video a mí me sirve porque yo me estoy viendo cómo estoy hablando. Entonces estoy aprendiendo a hablar un poquito más fluido, sin miedo. Y esto me puede servir, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. A mí no me van a contratar si yo voy y me ven todo nervioso, sin actitud. Tengo que llegar con actitud para que, pues, que se vea que tengo ganas de trabajar, ¿no? O, por ejemplo, si estás vendiendo un producto, con un cliente, por ejemplo, si vas a vender algún producto, tienes que estar muy seguro de lo que estás vendiendo, si no tu cliente va a dudar y es cuando se pierde. En conclusión, yo siento que hay 3 aspectos fundamentales para esto: la comunicación, confianza y la seguridad al hablar. Manejando esto de una manera buena, podemos lograr algo bueno y positivo. Este fue mi trabajo, espero le guste, maestro. Gracias.